Muy bien, vamos en esta mañana rápidamente ir a nuestro estudio. Hoy es un día de muchas actividades y queremos mantenernos dentro del horario que esté establecido. De esa forma todos podemos participar. Vamos a abrir nuestras Biblias en la lectura bíblica. El Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 14, versos del 1 al 3, uno de los pasajes más conocidos de las Sagradas Escrituras. Se conoce como el pasaje que habla, narra e enseña la segunda venida de Jesús. Palabras textuales de Jesús dicen: no se turbe vuestro corazón. Pregunto yo, ¿el mundo está turbado hoy día? No tan solo el corazón, todo está turbado hoy día. Los gobiernos, las sociedades, las economías, las instituciones, la familia, los individuos, las iglesias, todo está turbado hoy día. Y Jesús sabía que llegaría un momento donde el corazón de todo ser humano estaría turbado. Continúa diciendo: creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué puede traer seguridad a nuestras vidas hoy día? La presencia de Jesús en nosotros. Creemos que existe, creemos que es y que intercede y que es galardonador de aquellos que le aman y esperan su venida. Y continúa diciendo el pasaje: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. ¿Note que hay en los cielos? Mansiones. ¿Le gustaría tener su mansión? Bueno, ya está preparada. Lo que hay que preparar es el habitante que va a estar en la mansión. No sé si me explico en esta mañana. Y el Señor no habla de casas, habla de mansiones. Así que por la gracia de Dios ha preparado un lugar maravilloso para cada uno de nosotros. Y mientras la economía del mundo colapsa, ¿cómo está la economía del cielo? Se están haciendo mansiones. Si las calles son de oro, ¿cómo está la economía del cielo, queridos? Ustedes no entienden estas cosas. Excelente, excelente, excelente. Continúa diciendo el pasaje bíblico: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál es el deseo más profundo de Jesús? Pasar la eternidad con cada uno de nosotros. No es vivir él solo allá en el cielo, rodeado de ángeles y seres santos y perfectos, en lugar hermoso que ni podemos describir. Es que cada uno de los seres humanos por los cuales él murió, a quien él nos hizo y nos mantiene, podamos pasar la eternidad con él. Ese es el anhelo supremo de la vida de Jesús. Por favor, no chasquemos a Jesús. Que el día que él regrese, usted y yo estemos allí para darle la bienvenida. Y decir que su sacrificio no fue en vano en nuestras vidas. Que realmente aprovechamos a lo máximo ese regalo, ese don gratuito de su gracia y de su salvación a través de su persona. Y ahora termina diciendo el verso 3. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Qué promesa es esa entonces? Esa es la segunda venida. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la condición para estar con Jesús en los cielos? Ser como Él. Es la única condición, es un carácter a la semejanza del carácter de Jesús. Y es ahí donde usted y yo tenemos el mayor desafío hoy día. Este grupo que tenemos acá, incluyendo este servidor, nuestro problema no es teológico, no es de doctrinas. Quizás tenemos que conocer más, indagar más, posiblemente. Nuestro problema grave, crítico, es el carácter. No es el aspecto teórico de la verdad, el cual por la gracia de Dios nos ha dado y conocemos. Es que esa verdad presente esté realmente presente en nuestras vidas. No sé si me explico en esta mañana. Porque muchas veces está ausente la verdad, presente en mente, en conocimiento intelectual, pero ausente en la experiencia de este mensaje. Y Jesús dice: cuando yo regrese, vendré otra vez. No hay condiciones, va a regresar por segunda vez. Pero aquellos que sean como yo soy, a ellos yo voy a llevar conmigo por la eternidad. Queridos, usted y yo hemos nacido con una naturaleza caída. Eso es lo que heredamos de Adán. La naturaleza caída, no el pecado, es lo que cree el mundo cristiano hoy día, en el pecado original. Eso no es cierto.
Usted y yo no somos responsables por el pecado de Adán. Adán es responsable por su pecado y cada ser humano es responsable por su pecado. Pero el mundo católico, y después pasó al mundo evangélico, cree en el pecado original de que usted y yo somos pecadores porque nacemos en este mundo. Eso no es cierto. El pecado es una decisión de la voluntad. Y cuando el ser humano decide pecar, en ese momento se convierte en pecador. Pero en ese momento, ahora se convierte en recipiente de la gracia de Dios. Es más, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y se nos ha dicho que por el pecado y la tragedia que ha traído a este mundo, Dios nos ama aún más que si jamás este mundo hubiese pecado. Queridos, no tenemos idea de la inmensidad de su amor y de su gracia por cada uno de nosotros en esta mañana. Pero esa gracia y esa misericordia tiene que obrar en nosotros una transformación para que ahora por la gracia de Dios usted y yo podamos un día estar en su presencia y nunca jamás el pecado se levantará por segunda vez. Es decir, Él tiene que tomar a seres humanos deformados por el pecado, afeados por el pecado, degradados por el pecado, en diferentes condiciones, y tomar ahora a ese ser humano y comenzar a formar una nueva criatura donde Él pone otra vez el carácter de Él en cada uno de nosotros. Lo que el pecado hizo fue borrar o tratar de borrar la imagen de Dios en el ser humano. Y es el plan de Satanás, tener un pueblo que ahora represente el carácter de Él, mientras Dios también tendrá un pueblo que ahora representará su carácter. Con eso en mente vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14 y vamos a ver allí la obra que el Señor desea hacer en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 14, muy conocido este capítulo, pues ahí encontramos el mensaje de los 3 ángeles, pero en esta mañana no vamos a hablar tanto de ese mensaje, sino vamos a hablar del evento que viene después del mensaje. Apocalipsis 14, vamos a comenzar a leer en el verso 14. Dice lo siguiente: y miré, aquí está Juan en una visión, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro. Pregunto yo, ¿quiénes usan coronas de oro? Los reyes. Viene como victorioso, viene como el invicto de toda la eternidad, viene como el que ha destruido el reino de Satanás y ha preparado un pueblo para encontrarse con él. Ha sido coronado y será coronado por la eternidad, pues ganó esa victoria allá en la cruz del Calvario. No olvide, en la cruz del Calvario, ¿quién fue juzgado? Satanás. Cuando el universo contempló cómo Satanás trató al Hijo de Dios, quien era inocente y sin pecado, dice que la simpatía o las dudas o las preguntas o las incógnitas que había en su mente desaparecieron para siempre. Así que Satanás y sus demonios fueron juzgados en la cruz. Y Jesús nos dice, cuando yo sea levantado, yo traeré a todo el mundo, pero juzgaré al príncipe de este mundo. En Apocalipsis capítulo 12 encontramos que Satanás fue expulsado del cielo la primera vez. Capítulo 12, verso 7, ¿sí o no? Y no tenemos el tiempo para leer todos los versículos. Si usted sigue leyendo, en el versículo 10 fue expulsado por segunda vez. Ahora de la simpatía del universo. No olvide, desde el tiempo de Adán hasta la muerte de Jesús, ¿quién era nuestro representante aún en los cielos? Era Satanás. El libro de Job lo demuestra en 2 ocasiones. Es más, Dios dice, ¿de dónde vienes? Digo, bueno, vengo de mi territorio. Y Dios no lo cuestionó. Así que vemos que por 4000 años nuestro representante era el usurpador, porque le usurpó a Adán la posición que él tenía. Y si usted lee el capítulo 8 del libro de Salmos, dice que Dios coronó a Adán. Así que Adán era el rey o el representante o el embajador o el gobernador de Dios en este mundo. Pero cuando llegamos al libro de Job, que fue el segundo libro que escribió Moisés, primero el libro de Génesis, mientras cuidaba el rebaño de su suegro y mientras su carácter estaba siendo preparado. ¿Cuántos años vivió en Egipto Moisés? 40 años. ¿Cuántos años tuvo que desaprender lo que había aprendido en Egipto en el desierto? 40 años también. No olvide, Moisés estaba listo para libertar al pueblo a los 40 años. ¿Y cómo lo demostró? Pues le quitó la vida a un egipcio. Es más, Esteban en su último discurso dice que Moisés había sido preparado en toda la ciencia de Egipto. Era el futuro faraón, era el general de las tropas de Egipto en ese momento. Él dice, para mí no es ningún problema liberar a estos miserables hebreos que son esclavos, pero
Dios dice, no, tú no estás listo todavía. Tú no estás listo. Tú tienes que ir al campo, cuidar al ganado, desvelarte en la noche, atender a esas ovejitas. Tú tienes que casarte y tener una esposa, porque las cosas se ponen difíciles en el hogar, ¿sí o no? Claro que sí. Tú tienes que saber tratar a esa esposa, tú tienes que ser un padre y tener hijos. Y ver ahora cómo yo formo tu carácter. Y 40 años ahora el Señor viene y dice, Moisés, ¿listo para el trabajo? No, Señor, yo no estoy listo ahora. Pero un momento tú estabas listo hace 40 años atrás y ahora no estás listo. No estás listo, ahora estás listo. Cuando usted y yo reconocemos que somos indignos y que no podemos hacer nada por nosotros mismos, en ese momento somos candidatos para ser salvos. Y ahora Dios tomó a aquel hombre humilde y sencillo y lo tuvo que llevar a Egipto para hacer la liberación del pueblo de Egipto. Así que vemos que ahora Adán fue coronado, pero Satanás usurpa esa posición. Pero cuando Cristo murió en la cruz, recuperó la posición de Adán. Pablo dice que es el segundo Adán. Y donde un Adán cayó, el otro restauró lo que aquel había perdido. Y hoy día nos representa a Jesús en los cielos. Dice que el acusador de los hermanos, ¿para qué iba al cielo nada más? A acusar. ¿No acusó a Job? ¿Y qué dijo Dios de Job? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo dijo 3 veces. Y Satanás dice, no, eso no es cierto, te lo voy a demostrar. En el libro de Job, realmente, ¿quién estaba en tela de juicio? Era Dios. ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera fracasado? ¿Quién hubiera quedado mal delante del universo? No era Job, porque Job era un pecador. Era Dios que había dicho, mira, haz lo que tú quieras. Bueno, no le quites la vida. Y él todavía va a ser firme y leal. Por amor me ama este hombre, no por las cosas que tiene. Y si Job hubiera fracasado, quien hubiera quedado mal hubiera sido Dios. Pero Job era fiel y Dios sabía que podía confiar y depender de él. A propósito, Job es un prototipo de los 144,000. El carácter de Job será el carácter de este pueblo al final de la historia humana. Pregunto yo, ¿no viene Dios al final del libro? Y comienza a hablar con Job y con sus amigos. ¿Y qué le dice Job? Tú no entiendes lo que está pasando, Job. Tú ignoras la controversia que está tomando lugar. Primero le habla de Behemoth, una bestia que surge de la tierra. Y después le habla del Leviatán. Este Leviatán vive en el mar, es una bestia que surge del mar. En otras palabras, el Leviatán era un dragón. Es una serpiente rolliza, dice el profeta Jeremías. Pregunto yo, al final de la historia, ¿hay un poder que surge del mar y otro de la tierra? Capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Y le hace la vida difícil al pueblo de Dios? Y este pueblo ahora debe vindicar el carácter de Dios, como Job lo hizo. Así que el libro de Job es el libro de los 144,000. Acusado delante de Dios falsamente. La esposa no lo quería. Perdió su familia. No tan solo 10 hijos a la muerte, que es una tragedia el mismo día, pónganse a pensar. Sino su esposa lo echó de la casa. Cuando vinieron sus amigos, estaba debajo de un árbol, no en la casa. La esposa dice, no, tú estás enfermo, me vas a contagiar. Tú tienes el COVID, yo no lo quiero, tú te vas para afuera. Tú tienes el virus yo no te puedo atender porque me vas a contagiar a mí también. No olvides, estaba enfermo desde la cabeza hasta los pies. Y se rascaba con una teja. Eso era contagioso. Así que la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Ya que ni herencia tengo, al menos muérete para yo no tener que cuidarte. Buena esposa cristiana tenía Job. Pero ¿cómo la trató Job? Le dice, querida, tú hablas como si fueses una mujer no cristiana. Pero yo sé en quién he creído, dice Job. Sus amigos lo acusan. Sus parientes lo ignoran. Sus ex trabajadores le escupen el rostro, dice Job. Y era flaquito, delgadito, dice que su piel estaba pegada a su hueso. Situación que usted y yo no entendemos. Pero en todo eso se mantuvo fiel Job al Señor. Así que ahora vemos que este capítulo, este libro entero, es para usted y para mí entender cómo vendrá un tiempo de angustia cual nunca hubo en el planeta Tierra. Pero Dios tendrá un pueblo.
Y ese pueblo ahora vindicará el carácter de Dios, no tan solo en la tierra, delante del universo. Pregunto yo, ¿el universo entero contemplaba a Job? Sí. ¿Y quién ganó al final? ¿Quién quedó como mentiroso? Satanás. Y Dios quedó justificado y el pueblo de Dios quedó vindicado. Y lo mismo pasará al final de la historia humana. Por eso cuando Jesús viene con una corona de oro. Recuperó la posición caída de Adán. Y hoy día representa a la raza humana delante del Padre, allí en el lugar santísimo. Pero ¿qué más trae? Y en su mano una hoz aguda o afilada. ¿Para qué se usaba la hoz? Hoy día ya no se usa eso, pero antiguamente en los tiempos bíblicos, ¿para qué se usaba la hoz? Para cortar el grano. Así que viene como rey y viene como campesino. Eso no lo entendemos tampoco nosotros, porque pensamos que son dos posiciones muy diferentes. El rey está arriba y el campesino está abajo. No, están al mismo nivel. Pregunto, ¿el presidente Biden depende del campesino? ¿Y usted y yo? Entonces, ¿quién tiene el trabajo más importante del planeta Tierra? Los que nos alimentan, queridos. Podemos vivir sin doctores, sin abogados, sin ministros, podemos vivir sin presidentes, sin senadores, sin diputados. Podemos vivir sin muchas cosas, pero por seguro no podemos vivir sin ¿quién? Sin el campesino no podemos vivir. Dice el libro de Proverbios que aún el rey y la mesa del rey se sirve del campesino. Así que Jesús ahora viene como rey, pero al mismo tiempo es campesino. ¿Viene a qué? A cosechar. ¿Cuándo se cosecha la cosecha? Vamos a leerla. Cuando está lista, cuando está madura. Continúa la lectura, verso 15, dice: y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está como madura. Para que Jesús pueda regresar, la cosecha tiene que estar lista. ¿Me explico en esta mañana? Si la cosecha no está lista, ¿qué no puede hacer Jesús? Regresar. ¿Qué prepara al mundo para la venida de Jesús? El mensaje de los tres ángeles. Lo vamos a ver. Prepara al mundo creyente, converso, salvo, y al mundo no creyente, inconverso y perdido. El mensaje de los tres ángeles prepara al mundo como ningún otro mensaje ha preparado al mundo. O para perdición o para salvación. Continuemos la lectura. Verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están como maduras. ¿Quiénes son representados por las uvas? El mundo no converso, no salvo. ¿Quién está representado por el grano que va a ser cosechado con la hoz? Aquellos que son salvos. Así que vemos, el mundo entero estará listo para la venida de Jesús, salvos o no salvos. Y hay una cosecha para el mundo entero. La cosecha de la mies, vemos que se le encarga a Jesús con la hoz. Mientras que los ángeles hacen la cosecha de las uvas. Continuemos la lectura. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Este mensaje es tan poderoso, los tres ángeles, que es el único mensaje que prepara al mundo para el regreso de Jesús, o para salvación o para perdición. Pero este mensaje es tan poderoso que prepara a un grupo de hombres y mujeres para vindicar el carácter de Dios. Esto se le conoce como la última generación. Pero este mensaje es tan poderoso que si leemos el versículo 13, no lo vamos a hacerlo en esta mañana, aquellos que mueran el mensaje de los tres ángeles, para ellos hay una resurrección especial. Ningún otro mensaje ha hecho eso en la historia anteriormente. El mensaje de Noé fue poderoso y cierto.
El de Elías en el Monte Carmelo, poderoso y cierto. El de Juan el Bautista, poderoso y cierto. El de los apóstoles, el de los reformadores, fue poderoso y cierto. Pero ningún mensaje ha preparado el mundo en forma completa para su regreso. Y ningún mensaje ha preparado a un pueblo que, si aún muere, ha de resucitar antes para ver los eventos finales y encontrarse con su Dios. Este mensaje tiene el poder para hacer esa obra. Es el mensaje más solemne y más poderoso que alguna vez se le haya confiado a seres mortales, se nos ha dicho. Y es nuestra solemne responsabilidad no tan solo compartirlo, sino vivirlo en primer lugar. Amén. Queridos, no podemos dar lo que no tenemos. No sé si me explico en esta mañana. Para poder exportar, primero tenemos que importar. Para que este mensaje sea buenas nuevas para otros, en primer lugar tienen que ser buenas nuevas para nosotros también. Hay miles de iglesias en el mundo entero. Todas tienen una Biblia. Todas hablan de Dios. Todas hablan de la salvación. Todas hablan de la cruz. Todas hablan de muchas cosas que tenemos en común. ¿Cómo el mundo sabrá cuál es el grupo o la asociación o la afiliación o la institución que realmente pertenece al Señor al final de la historia? No es por instituciones, no es por cantidades, es por el reflejo del carácter de Jesús en su pueblo. Vemos que ahora el mundo será cosechado, pero el mundo tiene que estar maduro, incluyéndonos a nosotros en esta mañana, para que podamos ser cosechados y llevados al granero celestial. Leyéndoles de este libro, El deseado de toda la gente, hay una corta declaración en la página 625 que dice lo siguiente: el honor de Dios, el honor de Cristo está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. ¿El honor de quiénes? De Dios y de Cristo. Se ha comprometido en que al final de la historia humana habrá un grupo de hombres y mujeres que revelarán la belleza de su carácter. Amén. Queridos, esa obra usted y yo no la podemos hacer. Es imposible para nosotros. Lo que usted y yo podemos hacer son dos cosas. Número uno, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y ese es el problema difícil. Es más, les dejo tarea. Si usted toma el librito del Camino a Cristo, estoy seguro que ustedes lo tienen. Hay un capítulo donde habla de la voluntad humana. Dice que el problema del ser humano es su voluntad. Porque usted y yo siempre queremos hacer lo que en nuestra opinión es lo mejor. Y no sometemos incondicionalmente. Esa palabra es clave. Incondicional, sin condiciones. Nuestra voluntad a la voluntad ¿de quién? De Dios. Amén. Ese es el problema. Hay cosas que se nos hacen fácil, pero hay otras que son difíciles. Y es ahí donde decimos, bueno, Señor, todavía no. O a mí me gusta. O así me criaron. Yo vengo de ese país. Es mi cultura. La mayoría lo hace. Y comenzamos a buscar un montón de pretextos y de excusas. Y se nos han dicho que las excusas son mentiras a propósito. Y ahora no sometemos nuestra voluntad a Dios. En segundo lugar, nos dice que tenemos que cooperar con Dios. Y ahí también tenemos problemas. ¿Nos ha dado Dios instrucción? Sí. En todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, si tenemos la instrucción, ¿cuál debe ser nuestro deber? Obedecer la instrucción. Pero ahí también tenemos problemas. Porque hay ciertas cosas que Dios pide que no son muy agradables para el ser humano. Entonces ahí otra vez no cooperamos con el Señor. Por lo tanto, el momento que digo, Señor, no quiero hacer tu voluntad, el Señor detiene su obra. Dios jamás forzará su voluntad sobre mi voluntad. ¿Tiene el poder para hacerlo? Le sobra el poder para hacerlo. Pero nunca usa la fuerza. Satanás es el quien usa la fuerza. Dios tan solo usa el principio del amor. Amén. Y cuando el amor es implementado, ahora o se rechaza o se acepta, ¿sí o no? Damas, ¿no hubieron caballeros que le pretendían y usted le dijo que no? Ahora ninguna quiere confesar. Está bien, no hay problema. No hay problema. Caballeros, ¿no hubo damas que pretendimos y nos dijeron que no? No, tampoco vamos a decir nada nosotros. ¿Tenía derecho esa mujer a decidir? ¿Nuestros deseos eran de amor por ella?
¿Y tenía el derecho de rechazar el amor esa señora? ¿O señorita? Claro que sí. Y lo hizo posiblemente. Y quizás fue la mejor decisión. Y lo mismo pasa con el ser humano. Dios toca, pero no fuerza. Dios invita, pero no empuja. Y el momento que usted y yo le ponemos un alto a Dios, hasta ahí llega el Señor. Ya no puedo hacer nada más. El momento que digo, Señor, haz tu obra en mí, aunque yo no quiero, pero quiero, porque hay una lucha en nosotros entre el bien y el mal. En ese momento, la luz verde se prende para Dios. ¿Me explico la luz verde? Y ahora el Señor tiene completa libertad para entrar y Satanás no puede acusarlo. Dice, no, Él me está invitando a que lo ayude. Gloria al Señor. Amén. Y como me está invitando, yo no lo puedo negar. Amén. Porque todo que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén. Lo compré. Exactamente. Comprado por redención y hecho por creación. Me pertenece 2 veces. Y Satanás dice, bueno, no puedo decir nada, porque tiene toda la razón. Leo una corta declaración de este libro, la cual me llama siempre la atención. Capítulo 4 dice lo siguiente: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido que pelear. ¿Dónde se encuentra nuestro peor enemigo? Nuestro yo. Está dentro de nosotros. ¿El pueblo de Dios tiene otros enemigos? Sí. Pero el más grande, el peor, el más difícil, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. No dice que es una batalla, no dice que es un juego. Una batalla hay sangre, hay muerte, hay derrota, hay conflicto, hay controversias, hay luchas. En un campo de batalla, cuando usted termina la batalla, lo que hay es sangre corriendo en todos lados y cadáveres. Dice, la lucha contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido que pelear. El rendirse a sí mismo, mi voluntad, rendirla a la voluntad de Dios, entregando toda la voluntad de Dios, requiere una lucha. Saben que cuando Satanás habla, nos hace pensar que estamos hablando de nosotros. Porque él usa la palabra yo. Pongo un ejemplo, son las 10 de la noche. Y entro a la cocina. Y sé que dentro del refrigerador hay cosas que me agradan. Y hay una voz que me dice, yo tengo hambre. Pero esa voz no soy yo. Es lo que me quiere hacer pensar que yo tengo hambre. ¿Quién está hablando realmente? El enemigo. Pregunto yo, ¿las 10 de la noche es hora para comer? No. ¿A 11 hay hambre? No. No es hora de comer, a 11 hay hambre. Es hora de dormir, tómese un vaso de agua. Sí, nadie dijo amén a esto. No les gusta ese plan a ustedes. Oiga. Gloria al Señor. Tómese un vaso de agua y acuéstese mejor. ¿Entendemos? Satanás no habla en primera persona. Yo. ¿Cuál es la primera persona del singular en español? Yo. ¿Cuál es la última persona en el singular de español? Él. Sí, la gramática está al revés. ¿Quién debería ser la primera persona? ¿Quién debe ser la última persona? Hasta la gramática está dañada por el pecado. Porque yo me pongo en primer lugar. Y por eso que en los hogares hay tantas luchas. El esposo dice yo mando, la esposa dice yo también. Vamos a ver quién manda aquí ahora. ¿Y qué viene inmediatamente? Conflictos. Los padres dicen nosotros mandamos. ¿Y qué dicen los hijos? Oh, gracias. Los hijos también dicen nosotros mandamos. Y ya viene el conflicto. Exactamente. Por eso Jesús dice, yo he venido a servir y no ser servido. Y el que no sirve, no sirve. No sé si me explico en esta mañana. ¿Usted quiere caerle bien a la gente? Sírvale.
Usted quiere tener conflicto, llega a la iglesia y diga, póngamele de primer anciano y yo voy a predicar una vez al mes y usted va a tener conflicto. Dígale, yo quiero limpiar el baño y cortar el pasto. Ay, el hermano más hermoso que ha llegado a la iglesia. Óigame, qué bendición este hermano que ha llegado a este lugar. ¿Entendemos cómo trabaja este elemento de orgullo y de yo que ha destruido al ser humano? Y Jesús vino a demostrar exactamente lo opuesto. La regla del amor se demuestra en el servicio. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que recibió. Dios. ¿Entendemos eso, esposo, en esta mañana? De tal manera amo yo a mi esposa que doy. Como Jesús amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y déjenme decirles, no hay esposas que no son fáciles de llevar. Es la verdad, queridos. Ahora, no vamos a señalar a nadie en esta mañana, no se preocupe. Pero hay mujeres que no son fáciles. Su carácter es terrible. Como hay hombres que tampoco son fáciles. Y su carácter es terrible. Pero la esposa que ama, dice, de tal manera ama a la esposa, al esposo, que se da. Y aquel que da, redime, salva, eleva, ayuda, salva. Y termina diciendo esta declaración, para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse ante todo a Dios. A Dios. Tenemos que entender entonces que el Señor quiere preparar a un pueblo para encontrarse con Él. Y necesita tomar nuestros caracteres y darnos un carácter nuevo. Leyéndole de este libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 47 hay una declaración que ustedes también conocen muy bien, pero en esta mañana vale la pena que sea leída. Dice, cuando el fruto esté maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cristo espera con un anhelo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces, y esa palabra es muy importante, entonces, y tan solo entonces, vendrá Él para reclamarnos como suyo. Pregunto yo, ¿en el cielo habrá pecado? No. No. ¿Cuál será el gozo de los redimidos? ¿Amar a quién? ¿A aquel que nos salvó? Y el segundo gozo de los redimidos, ¿cuál será? Amar a nuestros prójimos. Nadie va a estar esperando, no, el primer lugar, el segundo. No, esas cosas no van a existir. Al contrario, si hubiera un primer lugar, todos queremos que otro sea el primero. Porque nos reconoceremos que ninguno de nosotros merece haber llegado a ese lugar. Como cristianos, tenemos la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevasen fruto para su gloria, cuán prontamente se presentaría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Hago la pregunta en esta mañana, ¿quiénes estamos demorando la venida de Jesús? Nosotros. Pregunto yo, ¿el Vaticano está listo para los eventos finales? ¿El protestantismo apóstata está listo para los eventos finales? ¿Estados Unidos se está preparando para los eventos finales? ¿El mundo también? ¿Y por qué el Señor no viene? Porque todavía no hay grano maduro. El grano está verde. Y el grano verde no se puede cosechar. Tiene que estar maduro. Por eso el Señor nos da cada día de su espíritu. ¿Cómo llamamos eso en el lenguaje adventista del séptimo día? La lluvia temprana. Cada día debemos recibir más y más del Espíritu de Dios y nosotros someternos a su voluntad y cooperar con Él. Amén.
Esa lluvia temprana, ¿qué hace? Esa lluvia temprana ahora trae ¿qué cosa? El grano, para que se madure el grano. Queridos, la lluvia tardía no es para madurar el grano. La lluvia tardía es para terminar la obra del grano maduro. Los que pasen la ley dominical, sobre ellos caerá la lluvia tardía. Ellos serán los sellados. Ellos darán el fuerte pregón. Pero la lluvia tardía es tan solo para aquellos que se beneficiaron de la lluvia temprana. Y tenemos del presente, hoy día, 23 de abril de 2022, hasta el momento de la ley dominical. Y no sabemos cuándo eso va a tomar lugar. Ahora, nos damos cuenta que está cerca, las evidencias lo demuestran. Por lo tanto, nos queda poco tiempo para permitir que el Espíritu Santo en la lluvia temprana desarrolle nuestro carácter y lo madure a la semejanza del carácter de Jesús. Y esa obra el Espíritu la sabe hacer. Romanos capítulo 1, verso 4 lo llama el Espíritu de santidad. ¿Quién es quien nos santifica? Es el Espíritu Santo. Por eso Jesús asciende a los cielos, intercede por nosotros. Pero envió al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, para que trabajando en nuestras vidas, ahora regresase en nosotros la imagen de Dios que el pecado ha querido borrar. Y podamos ahora nosotros vindicar el nombre, el carácter o la ley de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Es el sábado. Pero si guardamos el sábado, ¿tendremos que guardar los otros 9 mandamientos también? ¿Podré yo guardar el sábado y violar el 7º mandamiento y ser sellado todavía? No. Por lo tanto, el sello de Dios externo es el sábado. Pero ¿cuál es la señal interna? Es el carácter. ¿Qué es la ley de Dios? Un reflejo del carácter de Dios escrito. Pero al final esa ley de Dios no tan solo estará escrita, sino que estará ahora donde será puesta en nuestras mentes y será escrita en las tablas de nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto, ¿sí o no? Es el nuevo pacto, Hebreos 8:8 y Hebreos 10:10 lo habla. Jeremías 31:31 lo menciona en el Antiguo Testamento. Llegará el momento que haré un nuevo pacto con la casa de Judá, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y escribiré mi ley en sus corazones. Y ahora la ley va a ser un grupo de hombres y mujeres que viven en este mundo en la peor crisis de la historia, opuestos por todos, despreciados por todos, a un decreto de muerte sobre sus cabezas, pero todavía reflejan el carácter de Jesús. Es más, habrá un tiempo donde Jesús no estará intercediendo más en el lugar santísimo. Y ese pueblo estará vivo en este mundo. Y durante ese tiempo, ¿cómo se conoce en la historia? O se va a conocer en la historia. Tiempo de angustia cual nunca hubo. Sin intercesor en los cielos. Y si alguien comete un pecado, queda perdido, porque ya no hay intercesión. Y Romanos claramente dice que la paga del pecado es singular, es muerte. No dice pecados se mueren. Un pecado puede traer la muerte, ¿sí o no? ¿No introdujo un pecado a la muerte al mundo? Por lo tanto, un pecado puede causar nuestra muerte. Habrá un grupo de hombres y mujeres que durante ese periodo, sin intercesión en los cielos, aunque el Espíritu Santo va a estar en sus corazones, es lo que los va a mantener a ellos, se mantendrán sin pecar, vindicando el carácter de Dios, queridos. Dice que debemos tratar con toda nuestra fuerza de formar parte de ese grupo. Por lo tanto, el Señor nos anima y nos motiva en esta mañana para que nosotros podamos ahora por su gracia permitir que el Espíritu cada día tome control de nuestras vidas. ¿Cómo es que el Espíritu toma control de la vida del ser humano? Cuando nos sometemos a Él. Señor, dame más y más de tu Espíritu cada día. El mundo cristiano hoy día habla de ¿qué? Habla de los dones del Espíritu. Que sanan, que hablan en lenguas, que curan. Lo que no hablan ellos es de ¿qué? De los frutos del Espíritu. No sé si notan la diferencia. Pero el pueblo de Dios habla del fruto del Espíritu. Y los que tengan el fruto del Espíritu recibirán los dones del Espíritu después. Porque si usted y yo somos orgullosos, y ahora yo puedo sanar a alguien, y dice, no, ese me cae mal, no lo voy a sanar.
¿Entendemos? Para poder tener los dones del Espíritu, primero tenemos que tener ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu. Y el amor es el primero de ellos. Gozo, paz, fe, bondad, templanza. Es decir, esos frutos ahora nos capacitan para recibir en la lluvia tardía los dones del Espíritu y terminar la obra. Donde no habrá espíritu de supremacía, donde no habrá nada excepto amor supremo por Dios y amor como nosotros mismos por nuestro prójimo, aun por aquellos que nos desprecian y nos rechazan y nos persiguen. Queridos, esa es la obra que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros. Así que la primera herramienta que Dios nos da es su Espíritu. La segunda herramienta que el Señor nos da es su palabra. Este libro tiene poder para transformar. Les pongo un ejemplo. Rey David adulteró y cometió homicidio con la espada de los moabitas, pero le quitó la vida a Urías Eteo, ¿sí o no? Sí. Delante de Dios, ¿quién fue el culpable de la muerte de ese hombre? Fue David. ¿Estaba perdido o estaba salvo? Perdido. 100% perdido. ¿Lo amaba a Dios? Sí. ¿Sí? ¿Le envió un profeta? ¿Quién escribió la Biblia? Dios. Bueno, Dios no la escribió, Dios la inspiró. ¿Quién escribió la Biblia? Los profetas. ¿Los profetas no eran los portavoces de Dios? Cuando el profeta le trajo la palabra de Dios a David y lo convenció de pecado, ¿hubo salvación para este hombre? Escribe el Salmo 51. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu espíritu ni me eches de tu presencia. Renueve en mí el gozo de la salvación y espíritu noble me sostenga. Es decir, cuando usted y yo leemos la palabra de Dios nos comienza a leer a nosotros. Yo estoy leyendo la palabra de Dios, Mateo 5, dice, el hombre que codicia a una mujer es adúltero. ¡Oh! ¿Cuántos adúlteros tenemos en esta mañana? No levanten la mano, por favor. ¿Me explico lo que hace la palabra de Dios? Dice, si tú dices que tu hermano es necio, eres culpable de homicidio. De homicidio, póngase a pensar. Séptimo mandamiento, el de la mujer. Sexto mandamiento, el de la vida. Así que cuando leemos la palabra de Dios nos comienza a leer a nosotros. Y comienza a demostrar nuestros defectos de carácter, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros vicios, nuestras malas costumbres y hábitos. Y ¡ay, Señor! Como dijo Pablo, ¡ay de mí, hombre pecador! ¡Muerto estoy yo! Pero gracias a Dios por el don de Cristo Jesús. Es decir, que ahora la palabra me lleva a Jesús. Ahora la palabra me lleva a Él. La palabra ve mi condición caída y me condena, pero no aplica la condena, sino que me lleva al Salvador, quien quita la condena. Por eso Satanás no quiere que estemos en este libro. Todos los días deberíamos tomar tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para que nos escudriñe a nosotros. Lo tercero que Dios nos da es la fe. Dice que nuestra fe vence al mundo. ¿Nuestro enemigo no es el mundo? ¿Y las cosas del mundo? Sí. ¿Y cómo podemos distanciarnos del mundo? A través de la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo tenemos fe? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra, como estábamos leyendo o viendo anteriormente. Así que ahora la palabra de Dios pone en mí que fe. ¿Y qué es fe? Confianza en Dios, que lo que Él ha dicho puede hacer. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que no vemos y la seguridad de lo que no poseemos. Sí, Señor, yo soy un pecador, pero tú has prometido hacerme un santo, Señor. Toma control de mis labios, toma control de mi pensamiento, toma control de mi vida, toma control de toda mi vida, Señor. Y mientras yo someto toda esa voluntad de Dios, ahora el Señor pone la naturaleza divina en mí. Lo cuarto es la oración. Y cuando me hablo de la oración, me hablo de la oración personal. Tipo Jacob, no sé si me explico en esta mañana. No la oración de congregación, es buena, es necesaria, es importante, pero es la oración personal. Señor, hasta que no me bendigas no te voy a soltar.
Queridos, eso no toma lugar en 2 o 3 minutos. Tampoco puede ser un rezo. Cuídame, protégeme, bendícelos, aliméntame. Yo tengo que abrir mi corazón a Dios como un amigo. Señor, tú me conoces como yo soy. Yo no te puedo esconder nada a ti, Señor. Señor, y no hay excusa para mi condición. Aunque mis padres me criaron de esta forma, aunque yo vine de este país, aunque la cultura es esta, aunque la mayoría hace y dice, Señor, yo quiero ser como tú eres. Amén. Señor, dame tu carácter. Amén. Esa oración que no tan solo reconoce nuestra necesidad, sino que admite que tenemos que tener intervención divina, un poder superior a nosotros, que no tenemos nosotros. Y está fuera de nosotros, no está en nosotros. Ese poder ahora puede hacer y terminar la obra en nosotros. Amén. El quinto elemento que el Señor usa es la verdadera educación. Dice la cita inspirada que aquellos que no entendamos la verdadera educación, no habrá lugar para nosotros en el reino de los cielos. Por eso cuando Dios estableció este movimiento, le dio un sistema diferente de educación. Y hoy día ninguna de nuestras instituciones lo está siguiendo. Han sido acreditadas con el mundo. Y siguen el currículo del mundo, y siguen las clases del mundo, y el método del mundo. Tenemos que entender la verdadera educación, y yo les animo en esta mañana y los desafío a estudiar los principios de la verdadera educación. Les dejo tarea. Lea el libro de la educación. La página 31 dice que educar es redimir. ¿Entendemos esos padres en esta mañana? Abuelos, ¿entendemos eso? Educar es redimir. Dice que tanto en la educación como en la salvación no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Padres, ¿cómo podemos enviar a nuestros hijos a las escuelas públicas y esperar que salgan cristianos de ahí? Que aprendan de evolución, de homosexualismo, que aprendan toda la basura que hoy día se enseña en esos lugares, y esperar que de lunes a viernes estén ahí de 7 de la mañana a las 3:30 de la tarde, y que el sábado vengamos unas horitas a la iglesia y van a ser cristianos nuestros hijos. ¿Cómo puede pasar eso? Explíquenmelo, yo no lo entiendo. ¿Cómo podemos seguir enviando a nuestros hijos a esos lugares? Gloria al Señor. Hable, papá. Hable. ¿Será que el Señor nos está llamando a educar a nuestros hijos en casa? Amén. Porque lamentablemente nuestras escuelas hoy día tampoco reflejan los principios de educación, y son carísimas. Nuestras escuelas celebran Halloween, y Easter y todas esas cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Todas nuestras universidades en Estados Unidos enseñan evolución. Evolución en nuestros colegios principales, desde Andrews hasta Loma Linda. ¿Entendemos que tenemos que entender los principios de la verdadera educación? Todas nuestras universidades tienen clubes de homosexuales hoy día, aprobándolos. Queridos, yo no estoy en contra de los homosexuales, Dios los ama y yo también. Pero su estilo de vida no está en armonía con los principios bíblicos. Como tampoco aprobaría la fornicación, ni tampoco la masturbación, ni tampoco el adulterio. Todo eso viola el principio bíblico. Y de la misma forma que no hay clubes de adúlteros en nuestros colegios, tampoco deberían haber clubes de homosexuales en nuestros colegios. Entonces no podemos enviarlos ahí tampoco. Lo que va a salir de esos colegios es cizaña, no es trigo, como queremos que sea, para que el granero de Dios. Ahora, si su hijo es tan fiel como Daniel y sus amigos en Babilonia, quizás pueda sobrevivir en nuestros colegios. Quizás. Pero déjenme decirle, la mayoría de lo que yo veo hoy día entristece mi corazón. Entristece mi corazón. Tenemos que entender la verdadera educación porque es redención. Sexto paso para concluir, bueno, hay uno más todavía. Es que tenemos que entender la obra a favor de otros. Otra vez les dejo tarea, el libro Ministerio de Bondad. Dice que cuando trabajamos a favor de otros, nuestro carácter es perfeccionado. Amén. Cuando usted y yo trabajamos a favor de los desamparados, en inglés se le llamarían homeless,
borrachos, drogadictos, homosexuales, promiscuos en todo tipo, gente con sus mentes trastornadas. No es fácil. Es fácil darle $1 en la ventana de un carro y cerrar la ventana rápido y ponerle seguro al carro para que no haya problema. Pero ministrarles a ellos, ir a esos lugares donde viven ellos, en las calles, debajo de los puentes, y sentarnos a su lado, llevarles un plato de comida, tratar de establecer una conversación con ellos, tratar de orar con ellos y por ellos, oliendo cosas que no son agradables, gente sucia, que quizás tienen semanas sin bañarse. No es agradable. Pero ¿qué hace con mi carácter? Lo forma. Lo forma. Por eso es tan importante la obra médica misionera. Yo he estado en lugares donde he ido para tratar de capacitarme en la obra médica misionera. Y no es fácil trabajar con la gente enferma, déjeme decirle. Y cuando usted llega, usualmente lo ponen a trabajar donde nadie quiere trabajar. Lo primero que hacen con esa gente es darle jugos cada hora. Porque esa gente están estreñidas. Sus sistemas de eliminación están tapados. Y cuando esa gente comienza a hacer el baño, le dan una máscara a usted. Yo la he usado. Porque lo que sale de ahí usted no tiene idea. El olor más la apariencia no es algo fácil de soportar. Pero usted y yo necesitamos ese trabajo. Amén. Estamos acostumbrados a las alfombras, al aire acondicionado, a la comodidad, a que todo se nos dé, que haya un buffet para comer todo el tiempo. Queridos, eso deforma el carácter. Jesús dice que no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Y su comida muchas veces la compartía con aquellos que no tenían alimento. Y quedaba con hambre Jesús. Sea lo que el deseo de toda la gente lo dice. Tenemos que aprender a trabajar con los desafortunados en la formación del carácter. Es fácil ignorarlo. Ah, ese drogadicto, ese alcohólico, esa prostituta, ese homosexual. No, queridos. Son candidatos al reino de los cielos. Y este mensaje tiene que llegar a ellos también. Porque el poder de salvación se muestra en nosotros, pero en ellos también. Y no nada más darle el $1 en la ventana del carro y esperar que la verde esté puesta para irnos cuanto antes. Por eso hemos tratado de desarrollar un ministerio a favor de los desamparados con mi familia. Amén. Gloria al Señor. Y vamos y los ayudamos, no todos los días, porque vivimos a 1h30 de la ciudad más grande, donde hay cientos hoy día. Usted no sabe la cantidad de personas hoy día que están viviendo en las calles. Bueno, ustedes saben que la economía está colapsando en el país. Y hay miles de personas en las calles. Bien, hace poco hablábamos con un joven, 17 años y ya fuera de su hogar. O sea, hijo, ¿por qué saliste de tu hogar? Yo no soportaba mi casa. Hace 3 años, a los 14 años abandonó su hogar. Mira, dame el teléfono de tu papá o de tu mamá para llamarle y decirle que tú estás bien, están preocupados por ti. Y me dio el teléfono y lo llamé. Le dije, señor, aquí tengo a su hijo. Me dice, quédense con él. Quédense con él. Me robaba. Era terrible. Lo mejor que pasó es que se fue de casa. Pregunto, ¿ese joven necesita a Jesús? Sí. ¿Ese padre necesita a Jesús? Amén. ¿Y quién se lo va a enseñar? Nosotros, con el carácter de Jesús. La obra a los desamparados, la importancia de la obra médica misionera, por eso será la única y la última obra que se podrá hacer en la obra médica misionera. Donde podremos llegar a un hogar con gente enferma, con cáncer, con diabetes, hipertensos, estreñidos, con gripa, con COVID, con Omicron. Es decir, no importa, yo te voy a servir. Amén. Y lo último que el Señor nos ha dado son las normas cristianas. Por eso Satanás ha atacado tanto las normas cristianas. Una de ellas es el mensaje de salud. Porque el mensaje de salud, su obra primordial es la edificación del carácter, no es la salud. ¿Saben por qué? Porque el apetito
es el enemigo número uno del ser humano. Todos tenemos que comer, ¿sí o no? Por lo tanto, el Señor nos dio el plan de la reforma pro salud para ayudarnos en la edificación del carácter. Ahora llega la hora de comer y ¿qué sucede si están dando enchiladas? Yo quiero 2 enchiladas. No, yo necesito 2 enchiladas, quizás 3 o 4 es suficiente para mí. Amén, nadie dijo amén, dígame. Ya me preocupan ustedes acá. Temperancia. ¿O no es hora de comer? No es tan solo lo que no debo comer, sino cuándo debo comer y en las porciones que debo hacerlo. Eso no trae dominio propio. Y el dominio propio no es la base sobre la cual se establece la temperancia. Claro que sí. Se los voy a leer en esta mañana. Hay 2 citas que quiero compartir con ustedes que nos hablan de la importancia del mensaje de salud desde el punto de vista del desarrollo del carácter. Dice lo siguiente: si los israelitas se les hubiese dado la alimentación que tuvieron en Egipto, habrían manifestado un espíritu de rebeldía, el cual el mundo hoy día muestra. Si hubieran seguido comiendo la dieta de Egipto, ¿qué hubieran mostrado? ¿Como quiénes? Como el mundo muestra hoy día. Por eso el Señor cambió nuestra dieta también. Y continúa diciendo la cita: en el alimento de hombres y mujeres de este siglo se incluyen muchas cosas que el Señor no hubiera permitido que comieran los hijos de Israel. La familia humana tal como es hoy día es una ilustración de lo que hubieran sido los hijos de Israel si les hubiera permitido comer los alimentos y seguir los hábitos y costumbres de los egipcios. Otra cita que comparto con ustedes en esta mañana. Estoy leyendo es la Biblia de estudio, página 89, la primera cita que leí. Y ahora voy a leerles a ustedes otra cita. Esta es tomada de la página 168, si usted quiere la referencia. Dice lo siguiente, escuche. El Señor no proporcionó a su pueblo alimento de carne en el desierto. Porque si ese régimen hubiera sido seguido, enfermedad y rebeldía hubiera sido el resultado. Les pongo un ejemplo. Tratando a un señor en una clínica de obra médica misionera. Este señor tenía la costumbre los viernes de comer su pescado. Le digo, mire, aquí no hay pescado. Aquí no hay nada que tenga una cara, ni un papá, no hay nada de esas cosas aquí en este lugar. Y el hombre se enojó. Se enojó. Y se fue. ¿Por qué? ¿Por qué no le dieron el pescado? 6 meses después murió. Ya tenía cáncer. Pero prefería su pescado que su salud. O su salvación. ¿Entendemos? El alimento y el apetito lo controlaba tanto que prefería morir que vivir. Por lo tanto, vemos ahora la importancia del régimen pro salud en la edificación del carácter. Otra norma cristiana importante es el vestir. Sobre todo para las damas. Dice, de cada 10 mujeres, 9 luchan con las modas. De cada 10 mujeres, 9. 90% de las mujeres tienen luchas con las modas. Y es ahí donde ahora estoy dispuesto a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Los hombres también tienen luchas con las modas, pero como que es un poquito más acentuado con las damas. Por eso el Señor nos dio la reforma en el vestir. Modestia, sí, pero también buen gusto. Porque hay algunos que se visten como espantapájaros. Es más, espantarían al espantapájaro quizás. Quizás muy modestos, pero muy mal combinados. La ropa debe estar limpia, debe estar lavada, debe estar planchada. Porque hay hombres que vienen a la iglesia con la ropa estrujada y digo, Señor, ¿cómo la esposa permitió que ese hombre saliera así a la calle? La reforma en el vestir, la modestia, someter mi voluntad a la voluntad de Dios.
El mundo se llena de joyas y de alhajas y de cosas. Dice, no, simplicidad para mi pueblo. No necesitamos anillos, ni cosas que cuelguen del cuello, ni de la oreja, ni de la nariz, porque la gente, y otros lugares que no voy a mencionar en esta mañana. Nada de eso. Sencillez. Sencillez. El famoso escritor y historiador judío Josefo no conoció a Jesús, pero conoció a personas que conocieron a Jesús. Y él escribió ese: cuando usted miraba a Jesús, usted no veía nada en Jesús extraordinario hasta que trataba con él. Era un hombre tan común y corriente como cualquiera de nosotros, en la apariencia externa. Pero cuando usted lo trataba, era derretido por su amor y por su gracia. Por lo tanto, no tenemos que seguir al mundo en joyas y en modas y en cosas que lo que hacen es llamar la atención a nosotros en vez de llamarla a Él. Y por eso Dios nos dio un mensaje tan completo a este pueblo, que incluye no tan solo la alimentación, el cuidado del cuerpo, incluye aún cómo cubrir este cuerpo. Cuando entró el pecado, descubrió al hombre y a la mujer, ¿sí o no? Inmediatamente lo descubrió, estaban desnudos, y cuando se vistieron seguían desnudos. Porque el traje de hojas de higueras no cubre mucho ni mucho tiempo tampoco. Es más, cuando vino Dios se escondieron. Dijeron, Señor, teníamos vergüenza de encontrarnos contigo. Dios los tuvo que cubrir. Génesis 3, 20 y 21. Mató corderos y los cubrió con pieles. Y puso túnicas sobre ellos, no delantales como se habían hecho. Delantales, no hay mangas, está corto, la espalda está expuesta. La túnica cubre completamente al ser humano. Y cada vez que vemos en la palabra de Dios una visión de Jesús, lo vemos cubierto de túnica. La belleza de Jesús está por dentro hacia afuera. El santuario era muy común por dentro, por fuera, pero cuando usted entraba era puro oro dentro. Las paredes, el techo, todo era de oro. Afuera eran simplemente pieles de animales. La belleza estaba dentro, como el Señor desea la belleza de su pueblo dentro. Y cuando seguimos estos principios en el vestir y en la modestia cristiana, nos ayuda en el desarrollo ¿de qué? Del carácter. Y lo último que comparto con ustedes es que también el campo nos ayuda en el desarrollo del carácter. Les leo esta declaración. Página 149 dice: en las leyes que dio Dios para el cultivo del suelo, estaba dando al pueblo la oportunidad de vencer el egoísmo. ¿Vencer qué cosa? ¿Cuál es nuestro primer enemigo? El egoísmo, el yo. Y cuando usted agarra un pico, una pala, un asadón, no hay mucho orgullo ahí. Cuando usted está sudando y oliendo a zorrillo, no hay mucho orgullo ahí, queridos. Cuando usted está empolvado de pie a la cabeza, no hay mucho orgullo ahí. Y continúa la cita diciendo: y poner en ellos inclinación por las cosas celestiales. ¿Qué hace el campo? Quita el orgullo y pone en nosotros inclinación por ¿qué cosas? Las cosas celestiales. Canaán sería como el Edén si la palabra de Dios se hubiese obedecido. Para terminar ya en esta tarde, quiero invitarles a contemplar a Jesús intercediendo por nosotros en los cielos. Para que Él regrese, su obra allá tiene que terminar, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es el plan de Satanás entonces? Mantener a Jesús en el lugar santísimo para siempre. Pero para que su obra termine allá en los cielos, tiene que terminar en la tierra. No tan solo purifica los registros de los cielos, sino que purifica un pueblo en la tierra. Es una obra paralela. La obra de los cielos Él la realiza, la obra de la tierra el Espíritu Santo la realiza. Y cuando esa obra sea terminada en el pueblo, ahora Él puede decir en los cielos: consumado es. Y poner un rótulo, un letrero allí que diga: no hay más trabajo para mí. ¿Por qué? Porque los impíos no se van a arrepentir más. El Espíritu Santo se ha retirado de ellos para siempre. Seguirán pecando, pero sin arrepentimiento. Y los salvos, por la gracia de Dios, han alcanzado victoria sobre el pecado. Por lo tanto, no hay ningún pecado que enviar a los cielos. Y Jesús no tiene trabajo que hacer. Amén. Ya le dice: se acabó mi trabajo, consumado es. Ahora quita sus túnicas de sumo sacerdote y se pone sus túnicas regales. Si queremos que esta segunda venida tome lugar,
tenemos nosotros que entender que el Señor desea a cada uno de nosotros hacer una obra completa en cada uno de los que formamos parte de su pueblo. Y termino leyendo este pasaje bíblico que ustedes también conocen, del libro del apóstol Judas. Los dos últimos versículos de su epístola, de su carta, nos recuerda esta promesa. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único sabio Dios Salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y siempre. Amén. El Señor bendiga el estudio de su palabra. Para terminar en esta tarde con esta presentación y el culto, quisiera animarles en su experiencia como con mi experiencia con Jesús. Queridos, el Señor es experto en tomar gente deformadas y formarlas. Tomó a los hijos del trueno, Santiago y Juan. Juan llegó a ser conocido como el discípulo amado. Tomó al impetuoso Pedro, que hablaba y después pensaba. Tomó al perseguidor Saulo y lo hizo el mayor evangelista de la iglesia cristiana. Tomó a Tomás, que dudaba, aún en la misma presencia de Jesús, y lo hizo un apóstol del evangelio. Tomó a 12 hombres galileos, pescadores, incultos, iletrados, rudos, toscos, ásperos, e hizo de ellos gigantes espirituales. Y puede tomar a cada uno de ustedes y a Héctor Torres, con nuestros defectos de carácter, con nuestras flaquezas y debilidades, con 6.000 años de naturaleza humana caída y pecaminosa, y hacernos santos. Amén. La única iglesia que tiene este mensaje es esta iglesia. Lamentablemente el pueblo de Dios hoy día, los 24 y más millones de miembros que somos, ya no entiende este mensaje. La mayoría ha adoptado la ideología o la teología de la nueva teología, que no es imposible la victoria sobre el pecado, que no se puede lograr. Bueno, es difícil, pero no es imposible. ¿Y qué es difícil para el Señor? Nada. Dios dice: yo soy el Dios de toda carne. Habrá algo difícil para mí hacer, dice Jeremías. Pero si usted y yo creemos en este mensaje, tenemos que demostrarlo. Lamentablemente la mayoría de los adventistas no entiende este mensaje, no lo comprenden, no lo aprecian, ni lo quiere aún si se le presenta en muchos casos. Pero si usted y yo realmente creemos que este mensaje es bíblico, y yo creo que lo es, y apoyado por el Espíritu de profecía sin duda alguna, y creemos que tenemos un sumo sacerdote que todo lo puede, con nuestra propia naturaleza humana caída aún, pero sin pecado, y nos puede a nosotros hacer como Él es en carácter, Él puede hacer su obra en cada uno de nosotros. En esta mañana usted y yo tenemos el privilegio de ir a Él, recurrir a Él y decirle: Señor, haz tu obra en mí. Someto mi voluntad a tu voluntad, Señor, y voy a cooperar con tu plan. Y el Señor hará la buena obra en nosotros. De rodillas, para aquellos que puedan, vamos a tener la oración final. Oh Señor, en esta tarde ya te agradecemos una vez más por el estudio de tu palabra. Gracias por tus promesas maravillosas, que lo que es imposible para el ser humano es completamente posible para ti, Señor. Gracias por la cruz del Calvario. A todo ser humano le diste una segunda oportunidad, para que en ella, a través de tu gracia y a través de la obra del Espíritu en nuestras vidas, Jesús se revele y se muestre al mundo, Señor. Ayúdanos para que este campamento sea impactante, transformador en nuestras vidas. Nos desafía a crecer aún en aquellas áreas las cuales no son agradables para nosotros, Señor. Nos muestre nuestra condición, pero también nos muestre la obra que tú puedes hacer y terminar en nosotros. Señor, pedimos tu bendición sobre los alimentos que ya han sido preparados. Gracias por aquellos que los trabajaron y los prepararon o ganaron el dinero para comprarlos.
y lo reparten en esta mañana, Señor. Bendice el ministerio que se lleva en este lugar, junto con el ministerio del Pastor Pérez en la Florida, que son quienes ponen o hacen posible que este campamento sea 2 veces cada año, Señor. Provee para ellos abundantemente, de la misma forma que dan, ellos puedan recibir para seguir dando, Señor. Señor, prospera a cada familia que ha venido a este campamento. No tan solo en lo económico, sino también en lo espiritual y aún más en esas áreas, Señor. Bendice a cada familia que ha venido y también, Señor, a las visitas que nos acompañan. Aquellos que nos escuchan en la radio, en la televisión o lo harán en un futuro, que de alguna forma lo que se ha presentado durante este fin de semana aquí impacte sus vidas para salvación, Señor. Quizás nunca los conozcamos de este lado de la historia, pero serán nuestros vecinos en el otro lado de la historia, Señor. Amén. Y que allí ellos y nosotros estemos y caigamos a los pies de nuestro Salvador. Pongamos esa corona que no merecemos tener, porque Él es el único que es digno del honor y de la gloria y del poder y del dominio y del reino por los siglos de los siglos. Amén. Y alabar la salvación maravillosa y gratuita, Señor, que obró a favor de cada ser humano. Gracias una vez más, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.